Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí presentar la doctora Dulce Esmeralda García Ruiz, que va a impartir pues una conferencia dentro del marco pues de la sexta edición del Diplomado en Vivienda Colectiva Contemporánea. Entonces voy a leer muy rápidamente, ¿sí?, la semblanza de la doctora Dulce. Dulce Esmeralda García Ruiz es profesora investigadora de la UAG en la Unidad Académica de Diseño, Ciencia y Tecnología. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 y su línea de investigación es Arquitectura y Urbanismo Sustentable. Y hoy está con nosotros y con nosotras para compartir, digamos, su conocimiento sobre el tema, pues, de la insustentabilidad de la vivienda social, ¿no? Estudiaste mucho este tema y muchísimas gracias para quererlo compartir con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí un ratito para compartir un poquito sobre pues este tema que, como bien dice Graciano, ya tengo algunos años estudiándolo. Bueno, mi conferencia la quise titular justamente un poco provocativa en este caso. La insustentabilidad de la vivienda social, una mirada hacia lo colectivo, ¿no? Entonces, aquí platicarles un poquito. Ese tema, sobre todo, me gustaría que fuéramos explorando las miradas que tiene la vivienda, porque en sí misma la vivienda tiene muchas posibilidades, no solamente constructivas y arquitectónicas, sino que es un eje rector en la que podría llegar a solucionar múltiples problemas, pero también a generar múltiples problemas en escala, ¿no? Entonces, la idea aquí es que vayamos empezando a reflexionar sobre el tema central, que es justamente la vivienda, y empecemos a ver sus diferentes caras y connotaciones. Me imagino que la mayoría aquí son arquitectos, algunos de ustedes estarán estudiando también el diplomado aquí de vivienda colectiva, las maestrías y demás, y espero que surjan ustedes y complementen mucha de la información que a lo mejor ya han estado recibiendo para que puedan hacer mucho más finas sus ideas y puedan detonar estas posibilidades que justamente son las que estamos buscando hoy en día. ¿Sale? Bien. Creo que es acá. ¿Se cambió o no? A ver, le doy a... No sé a dónde le doy. Creo que le tengo que poner una... Ahí, ¿no? A ver. Ahorita lo había calado y sí. Sí, creo que sí, pero... Bueno, pues ahí, ¿no? Pero no da para adelante, ¿o sí? ¿Ah, sí? Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bien, pues igual aprovecho, ahí están mis correos, por si alguno de ustedes de repente quiere también más información o quiere que le comparta algunos datos, porque al final de cuentas aquí apenas voy a abrir la discusión, es como que pues a lo mejor puedan surgir nuevas inquietudes y podamos siempre estar en contacto, aparte de aquí con Graciano, que bueno, gracias a él pues me invitó por ahí, agradecerle también por ello. Y bueno, ahí está un poquito mis contactos, cualquiera de los dos funciona. Y bueno, a ver, vamos a iniciar. Entonces, voy a empezar justamente con esta problemática general que todo el mundo ya casi ubicamos, y es el tema del crecimiento, ¿sí? O la expansión misma que ha generado este crecimiento exponencial en las ciudades. Y bueno, el caso de las viviendas, debido al incremento de la población, estas presuponen un incremento, pues, en todo, ¿no? En las infraestructuras, en los equipamientos. O sea, la demanda es altísima que tenemos en las ciudades para tratar de satisfacer todos, pues, los usuarios que cada vez venimos más. Y justamente vamos a ver, podemos encontrar muchos datos, se va a resto de la 1, donde se va viendo cómo va a ir cambiando. Justamente en el año 70, la población era mucho más rural, ¿sí? Pero hoy en día, la población ya ha dejado, o sea, de ser más rural y ha sido más urbana, ¿sí? Entonces, ¿esto qué presupone? Pues que va a requerir muchos elementos que tendríamos que considerar.
Ahora, si nos damos a la historia un poquito sobre las ciudades, vamos a darnos cuenta que las ciudades grandes o grandes ciudades no superaban o difícilmente superaban el 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, hoy en día muchas de las ciudades tienen más de 1.000.000 de habitantes, ¿sí? Entonces, las problemáticas que emergen en la ciudad como tal prácticamente tienen 60 años de empezarlas a entender, a configurar y a problematizar, porque antes no teníamos este tipo de problemáticas. Y si quisiéramos buscar antecedentes de cómo solucionar grandes de los problemas que tenemos hoy en día, hablando de la ciudad, pues no tenemos una referencia como muy histórica. Apenas estamos queriendo entender cuáles son estas problemáticas que tenemos. Ahora, el tema aquí es que estamos creciendo muy rápido. O sea, la manera en que crecemos tampoco nunca se había presentado en el tiempo, es algo nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente, en la medida de que va creciendo la ciudad, tratar de encontrar alguna estrategia así de acelerada para reducir la problemática, ¿sí? O la satisfacción de todos estos recursos e infraestructuras que se requieren en las ciudades. Entonces, nos estaba compartiendo. Entonces, específicamente hablando de las ciudades, pues uno de los recursos básicos fundamentales que requerimos para poder vivir es una vivienda. Entonces, entre más gente habite en las ciudades, pues más vivienda se va a requerir y por lo tanto mayor infraestructura, ¿sí? Sin embargo, ¿dónde se está localizando esta vivienda? ¿O qué tipo de vivienda es a la que estamos teniendo acceso? ¿Sí? Vamos a ver algunos datos. Y aquí presento algunos datos aquí también, por ejemplo, de Brasil o de Guadalajara, porque justamente el ejemplo o los antecedentes que quiero nombrarles es en un comparativo que hice para ver cómo estábamos en cuestión de vivienda en México y en Brasil. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Y bueno, se ha visto que la población que tiene mayor necesidad de cobertura es aquella población de bajos ingresos. O sea, el tipo de vivienda que requerimos para hacer la ciudad es una vivienda social, ¿sí? Entonces, en Brasil tenemos una necesidad, hay una necesidad de 31 millones de viviendas en 2011, donde el 83.4% corresponde a personas con perfil, pues, de vivienda social. En México, como pueden ver ahí, en México, las viviendas nuevas se estimadas en 5 a 10 millones que se construirán en toda esta década. ¿Esto qué significa? Acuérdense, no solamente es el tema de crear viviendas, sino que también todos los efectos que genera la construcción. Y uno de los efectos que vamos a estudiar o vamos a identificar es alineado a la problemática ambiental, en mi caso, para ver que pues, estas construcciones van a generar 70 millones de toneladas de emisiones de GI. Bueno, esto fue en un dato que fue en 2013, pues ahí un poquito para que nomás nos demos un contexto, ¿sí? Entonces tenemos que, sí, las ciudades están creciendo y esto requiere que tengamos mayor nivel de infraestructura, de vivienda. ¿Cómo podríamos hacer para realmente generar una estrategia que en lugar de que genere problemáticas, le demos o acertemos en la solución más adecuada? Y para ello, pues yo sí tenemos que irnos a la política pública, porque al final de cuentas, la política pública es la manera que nos da los lineamientos y las estrategias para poder conducirnos y hacer ciudad, ¿sí? Entonces, vemos, si hablamos de planes, por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues nos vamos a dar cuenta que sí tenemos. O sea, de que existen planes estratégicos, los hay. Y de que se han puesto en marcha también, ¿va? Pero, ¿por qué si la prioridad es disminuir esta problemática en las ciudades, esta parece que aumenta de manera exponencial intrínseca? O sea, sí hay planes. Siempre van a hacer falta más, pero sí hay planes, ¿sí? Y muchas veces estos planes buscan solucionar una problemática, o sea, atender una causa en efecto. Si tengo un problema A, propongo una solución B. Pero ¿cuántas veces esa planeación mide los efectos colaterales que tiene esa problemática? ¿Sí? Entonces, si pensáramos otra manera de a lo mejor crear esos planes a través de estos efectos colaterales, probablemente disminuiríamos o mitigaríamos estos efectos colaterales que tienen.
Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Hace unos años, ya, porque ya hace varios años, prácticamente unos 15, 20 años aprox, el tema de la vivienda siempre ha sido polémico, ¿no? Pero justamente se estaba viendo que las ciudades necesitaban vivienda, entonces vino una política pública que dijo, hace falta vivienda, ok, pues construyámosla, ¿no? Entonces empezaron a generar muchos subsidios, muchas formas de hacer vivienda, donde sea es donde sea, ¿no? Entonces, ¿dónde iban a construir si tenemos que el principal nivel que requiere es vivienda social? Pues entonces vamos a buscar suelo barato para poder construir que se haga asequible, ¿no? Porque el problema era satisfacer la demanda, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué detonó esto? Múltiples efectos indirectos en cuestión de expansión, problemática urbana, segregación, violencia, etcétera. Efectos colaterales, ¿va? Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Frente a este marco actual en que la planeación es punto clave para las ciudades, estas han perseguido disminuir o expandir la problemática. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos reflexionando? ¿Sí? Entonces, esto justamente es para todos los que, aparte de que somos ciudadanos, estamos en el área de diseño, de arquitectura o de planeación, pues tendríamos que tener una visión más clara de cómo tendríamos que hacer para construir y planear nuestras ciudades. Bien, entonces, aquí les marco un problema un poquito teórico, ¿no? Que teórico, pero que vamos a verlo en la práctica, ¿sí? Dice, primero que nada, quiero que vayamos entendiendo cuál es esa base teórica en la que se sustentan esos planes. ¿Por qué es importante entender la base teórica? Porque es el sustento de cualquier argumento que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a poner a prueba esa base teórica y metodológica. O sea, vamos a ver si realmente lo que dice la teoría se puede generar pasos a seguir, y si esos pasos a seguir, qué resultados me está dando, para entonces no decir, ay, quiero vivienda, pues construyo, sino que realmente incida desde adentro, no solamente apague fuego, sino que incida en el sistema, ¿sí? De esta manera, vamos a ver no solamente los efectos directos de los sistemas de planeación, sino los indirectos. Y vamos a poner a prueba si realmente, o sea, estamos viéndolos, pero dónde están y cómo se manifiestan estos efectos indirectos o impactos, ¿sale? Bien, ¿en dónde? Sobre todo el área de estudio en la que me voy a enfocar son ciudades intermedias, dos ciudades intermedias, una aquí, en este caso Guadalajara, y otro caso va a ser en Brasil, ¿sí? ¿Por qué elegí estos casos? Bueno, Guadalajara, en un momento, 2011, cuando hice esta investigación, empecé a hacer esta investigación, según el índice de ciudades verdes, estaba en el último lugar en Latinoamérica. Y la ciudad que tenía mejor índice de ciudad verde en 2011 era Curitiba, Brasil. Entonces coincidían en escala y coincidían en muchos elementos que quería estudiar para comprobar mi hipótesis, que en este caso era identificar los efectos indirectos de la sustentabilidad que emergían en los sistemas de planeación. Para esto, claro, estudié también cuáles eran la política pública que estaba en México y en Brasil. Ahorita les voy a explicar brevemente un poquito de eso. Bien, entonces, ¿y esto por qué? Porque al final de cuentas, ustedes como arquitectos, como ingenieros, se tienen que alinear a estos reglamentos, a estos programas para poder construir. Entonces, probablemente habíamos estado o estamos construyendo más problemas que beneficios, ¿sí? Aunque dijéramos que fuéramos sustentables, ¿no? Entonces, es ahí que justamente empiezo a estudiar un término que se llama los cobeneficios. Y los cobeneficios justamente lo que tratan de hacer es un apoyo a la sustentabilidad. O sea, la sustentabilidad lo que quiere es tener una medida de poder prevalecer en el tiempo o de sustentarte en el tiempo. ¿Para qué? Pues para que las generaciones futuras podamos subsistir y podamos seguir viviendo en total armonía, ¿no? Con todos los recursos. Pero, ¿qué es lo que sucede con la sustentabilidad? O muchas críticas, si ustedes han leído de sustentabilidad, la mayoría de ustedes, pues van a ver que tiene muchas críticas, es muy polémico y demás. Una de las grandes polémicas que tiene la sustentabilidad es que, pues, es a largo plazo, yo me puedo portar bien, pero pues quién sabe quién vaya a vivir, o sea, es como un discurso así medio que usualmente usan, ¿no? O también otra de las críticas que dicen es que, bueno, pues yo quiero ver en este momento lo que está sucediendo,
sea, ¿cómo puedo medir y controlar estos efectos? Entonces, justamente surgen los cobeneficios como apoyo de la sustentabilidad para tratar de mitigar estos efectos, no a largo plazo, sino a corto plazo. Y poder tener no muchas estrategias, porque la sustentabilidad lo que te da es muchas estrategias para solucionar un proyecto, pero son muchas. Entonces, de aquí a que mides y controlas todas, es muy metódico, muy largo. Entonces, los cobeneficios lo que hace es una estrategia de todos esos 20 parámetros, una estrategia. ¿Cuál va a ser la indicada y por qué? Y de esa estrategia, ¿cuál te ayuda a darle a lograr a todas las demás? O sea, es mucho más eficaz. ¿Sí? Teóricamente hablando, yo quería ver si funcionaba. ¿Sí? Bien, entonces, por ese lado, fue que decidí estudiar los cobeneficios porque justamente miraban una posibilidad de poder lograr lo que realmente plantea la sustentabilidad, ¿sí? Solo que en lugar de a largo plazo, ver los resultados a corto plazo, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos efecto y reacción, o sea, una política que identifica una problemática y luego tratan de solucionarla, los cobeneficios lo que van a hacer es identificar lo que no estaba dentro de la planeación, o sea, los coimpactos y los cobeneficios. ¿Para qué? Para controlar esa decisión a tu favor y no en contra. ¿Va? Entonces, las preguntas es, pues, ¿qué tipo de impacto se produce? ¿Qué tipo de cobeneficios? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se demuestran? ¿Cómo se localizan en la vivienda? Porque si dice que hay, pero pues están localizados, la teoría dice que sí existe, pero ¿dónde están? ¿Sí? Bien, entonces por eso decidí estudiar los cobeneficios. Bien, y aquí un poquito más para que lo veamos visualmente cómo funciona esto que les acabo de explicar. Y justamente aquí tenemos la política pública de vivienda, se centra en los beneficios directos que se puede lograr. Es decir, yo tengo un problema A, una solución B. Los cobeneficios, la teoría nos dice que, ok, para esos efectos colaterales que te arroja esa decisión intencional, vas a tener efectos positivos y efectos negativos. Eso lo especula y lo pongo así como en puntitos, porque nunca los hemos medido. O sea, se especula, pero no se mide, ¿va? Entonces, la idea es, justamente yo tengo mi problema, mi solución, tengo mis efectos controlados en el sistema. O sea, justamente es como la hipótesis, ¿va? Ok, entonces, lo estoy haciendo así bastante de dónde construyo las líneas para que vayamos viendo cómo se van construyendo justamente estas nuevas categorías de análisis, ¿no? Voy a poner también ejemplos, pero quiero que vayamos así trabajando como desde lo teórico hasta lo práctico, ¿va? Ok, ¿cómo construí esta categoría? Porque no solamente es, ay, déjame inventar algo nuevo y ya digo que es así. Ah, pues no, tenemos que construir esas categorías. Para eso justamente hice este diagrama, para tratar de localizar cómo entendemos a los cobeneficios, ¿va? Entonces, los cobeneficios se van a instaurar dentro de los sistemas de planeación. O sea, los cobeneficios como tal son política pública, ¿sí? Altamente operable, altamente manipulable, ¿sí? Pero ¿dónde se localizan? Dentro de los sistemas de planeación, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Sí? Los cobeneficios lo que quieren es identificar justamente una medida del cambio climático y la contaminación. ¿Por qué? Porque es un apoyo para la sustentabilidad, porque la sustentabilidad tiene como varias fugas teóricas, conceptuales, ¿sí? Y entonces estos dos elementos yo los voy a utilizar para entenderlos en la vivienda. ¿Por qué la vivienda? Porque la vivienda todas las personas es un derecho fundamental, ¿sí? Aparte, la vivienda produce emisiones, te brinda seguridad, es un apoyo también psicológico. Si tú tienes una vivienda, psicológicamente te sientes estable, ¿sí? Y ambientalmente también podríamos mitigar muchos de los efectos a partir de ella. Bien. Entonces, hice esta línea para irnos y no ponerme aquí a explicar la política pública, porque tampoco no quiero centrarme en eso. Soy arquitecta, entonces quiero centrarme más en la parte arquitectónica, ¿sí? Pero sí tenemos que entender el tema de la política pública en México para entender la vivienda social, ¿sí? Ok, entonces, prácticamente, el tema de vivienda social en México usualmente está instaurada pues, en los sistemas de planeación que va a ir lanzando, ¿sí? A nivel federal. Y esto inicia sobre todo muy fuerte en los 90s, en 2010, cuando el crecimiento poblacional de las zonas metropolitanas empieza a verse mucho más reflejado. Luego, pues vemos que tenemos un gran déficit de vivienda, tenemos una muy gran demanda, pero sobre todo de vivienda económica y popular. Empiezan a generarse muchos subsidios, financiamientos,
a través de recursos federales, a partir de la CONAVI, de la FONAPO, se construye muchísimo en todas las áreas en México, ¿sí? En todo México en general. Pero es hasta 2010, justamente, y es esta el área de estudio que me interesa ahondar, ¿sí? Cuando empieza a tener el tema de la vivienda sustentable en México como un punto así muy focalizado dentro de la política pública, ¿va? Y entonces empiezan a presentarse un montón de programas, ¿sí? Programa de viviendas cero, proyecto de aislamiento térmico, vivienda baja en carbono, esta es tu casa, hipoteca verde, los DUIs, Ecocasa, programa con beneficios, etcétera. ¿Sí? Justamente cuando cuando empecé esta investigación, la política pública de ese momento estaba la Pronama y los cobeneficios. Entonces yo tenía un punto de partida, que teníamos una demanda, empezaban a ver estos efectos indirectos, pero realmente estábamos estudiando, localizando estos efectos colaterales o hacia dónde se estaban encaminando. Quise poner solo la de vivienda social de México para enfocarme en y si no me tardo más en Brasil, pero de manera concreta, les comenté que para comprobar la hipótesis quería ver de qué manera, teóricamente hablando, ya había localizado el problema. Entonces, ahora quería ver qué estaba sucediendo en los territorios. Entonces, para esto, identifiqué, como les mencioné, en 2011 había un índice que sacaron de vivienda de ciudades verdes, y como les mencioné, Guadalajara estaba en último lugar ese año, y Curitiba estuvo en el primer lugar. Entonces empecé a estudiar sus escalas, sus densidades, su planeación y demás, y vi que tenía características afines que podía tomar como punto de partida para comparar, ¿no? Más o menos tenían el mismo tiempo de habitantes, o sea, en cantidad. Pues también tenían áreas metropolitanas, que eso también era importante. También eran zonas económicas importantes en los países, o siguen siendo. Bueno, también tenía déficit de vivienda, muy parecido. Y sobre todo también tenían proyectos de vivienda sustentable, ambas. Por lo tanto, podía hacer un estudio comparativo al 100%. ¿Sí? Y bien, entonces, ¿qué quería estudiar? Justamente quería entender cómo es que esta vivienda social, que es tan importante para solucionar muchos de los problemas, ligada a la sustentabilidad, quería saber si realmente estaba solucionando los problemas o estaba atenuando los problemas de las ciudades, ¿sí? Porque ya decíamos que con la sustentabilidad íbamos a solucionar todo, pero quería ver yo dónde estaban las fugas, o sea, qué es lo que estaba sucediendo con esta problemática. Entonces, selecciono los casos de estudio. En este caso, pues ya en Brasil, pues aquí está Curitiba, también tiene su región metropolitana. Elijo pues el programa Mina Casa, Mina Vida, que estaba vigente en ese momento, y pues elijo también un caso de estudio para poder compararlo en función de la política pública de ese momento. Y luego también aquí de Guadalajara, también seleccioné un caso, estaba en Tonalá, del programa de la NAMA de vivienda, uno de los pilotos que se hizo, que se pudo estudiar. Y en función a ello fue que quería comprobar que realmente la sustentabilidad tenía fugas, no solamente teóricas, sino también prácticas, ¿sí? Con los cobeneficios podríamos mirar o encontrar dónde estaban realmente el control en el sistema. Entonces, ¿cuáles fueron las variables de estudio? Yo me quise entrar en... Se supone que si queremos ciudades verdes o ciudades sustentables, lo primero que tenemos que tener es accesibilidad, ¿no? O sea, que todos los recursos, nuestros recursos estén cerca caminando, estén en transporte público, que tengamos, si yo vivo en un sitio, pues si yo quiero ir al doctor, pues que me quede cerca, ¿no? Que no tenga que usar el carro para ir hasta el otro lado de la ciudad, que pueda tener accesibilidad universal y acceso a los recursos básicos, ¿sí? Y el otro componente que nos dicen las ciudades sustentables es que, en teoría, pues tenemos que tener también áreas verdes, ¿no? Entonces, yo ahí tenía mis dos elementos para poder analizar, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer una medición? Acuérdense que para poder medir tengo que tener un dato cuantitativo para poder establecer ciertos parámetros. Entonces, mi dato que yo quise contabilizar fueron las emisiones de carbono. Los cobeneficios justamente tratan de reducir las emisiones de carbono para incidir en el cambio climático. Entonces, estábamos bien. Y entonces, lo que analicé fue justamente cuántas emisiones de carbono se producen a la hora de que tú te trasladas de tu casa a tus puntos cotidianos.
¿sí? Y cuántas áreas verdes hay en esa ciudad. Bien, ¿qué me dio como resultado? Digo, no les voy a platicar todo el tema de cómo construir esto, sino me voy directo a los resultados para ir un poquito más a grano y tener un poco más de discusión. ¿Qué me dio como resultado? Aquí tenemos el caso, ay, perdón. Aquí tenemos el caso, los resultados, esta gráfica que ven aquí es del caso Curitiba, la ciudad sustentable. Índice Ciudades Verdes, número 1. Acá tenemos el caso Proyecto NAMA de vivienda aquí en Guadalajara. Aquí está. ¿Qué nos dice la lectura? Digo, ahí se ve la gráfica y dicen, bueno, ¿y esto cómo se traduce? Está muy fácil. Utilizando planeación prospectiva o métodos prospectivos, tú puedes incidir cuáles son tus escenarios, tú puedes construir escenarios apuesta, ¿sí? De esa manera yo justifiqué justamente la metodología de los cobeneficios, ¿sí? A partir de los métodos prospectivos. Entonces, el cruce, si ustedes vieran un cruce, y porque yo, por un lado, tengo emisión de carbono, ¿y qué absorbe las emisiones de carbono? Los árboles. Entonces yo tengo la otra estrategia que es, por un lado, produzco carbono, por otro lado, lo absorbo, ¿no? Entonces tengo una estrategia de emisión contra absorción. Si yo viera que esto se cruza, es que existe, o sea, yo podría encontrar un punto en equilibrio. Pero si no se cruza, significa que ni aunque ponga todos los medios, todavía puedo llegar a generar un punto de equilibrio en ese caso de estudio. ¿Sí? Y este sería mi escenario apuesta. O sea, el mejor escenario es este, donde yo pongo todos los metros cuadrados que me dice la OMS, de áreas verdes, todos mis servicios de proximidad, etc. ¿Sí? Y aquí, esto que ven aquí, son los datos que me arrojó con la actual política pública. Es decir, así de abismal es el momento para generar ese punto de equilibrio en Curitiba, hablando de vivienda social. O sea, totalmente lejos de lograr un equilibrio. ¿Sí? Y si se ve aquí, este punto, es en 2015 que terminé ese estudio, ¿cuál era la fecha para lograr una vivienda realmente sustentable, ¿sí? En Guadalajara? Entonces, ustedes se fijan, pues es abismal, ¿no? Y si se fijan aquí, poniendo las estrategias adecuadas, en 3 años yo podría tener un equilibrio en el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba viendo aquí? Que realmente con los cobeneficios yo puedo ver qué es lo que está sucediendo y no especular, comprobar lo que está sucediendo en las ciudades. Y por lo tanto, tomar la mejor decisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues entonces ya sé que tengo que subir las áreas verdes y generar algunos servicios de proximidad para lograr el equilibrio en el sistema. ¿Qué tendría que hacer aquí? Para lograr el equilibrio necesito más estrategias conjuntas para más rápido poder llegar o tratar de llegar. ¿Sí? Entonces eso fue lo interesante de justamente hacer este estudio, poder controlar estos efectos a través de una sola decisión. ¿Vale? Al final de cuentas, la política pública no solamente es que, pues me diga el gobierno lo que tengo que hacer y yo lo hago. O al revés, yo le digo qué hacer y que él me haga. No, se supone que cuando hacemos política pública todos debemos de cooperar. Todos somos responsables de nuestras ciudades, todos somos ciudadanos. Entonces, cada uno o la ciudad tiene diferentes actores. ¿Sí? Al lograr este escenario, todos tendríamos que tener algo que hacer para lograrlo. Y no nada más el gobierno, y no nada más, no sé, la otra persona que no soy yo, ¿no? Entonces, aquí este cuadro justamente ver qué era lo que realmente tendríamos que estar haciendo cada uno de los actores para el logro del escenario deseado. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuáles eran las 3 estrategias? Pues en el nivel de plano de política pública, tener una normatividad mucho más clara, dar mantenimiento al mobiliario urbano y al equipamiento, ¿no? Y pues obviamente que generar redes de transporte público. Para la etapa de proyecto, o sea, como actores, tendríamos que actualizar procedimientos urbanos y constructivos. Y para la etapa como de monitoreo, porque siempre que tenemos que estar monitoreando que nuestras ciudades realmente estén cumpliendo con el objetivo, tendríamos que dar mantenimiento a esas áreas verdes,
a través de permacultura, acciones apropiadas para la mitigación por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que no solamente la responsabilidad es una, sino que es conjunta. Y ahí vamos viendo el tema un poquito de vivienda colectiva, que es a donde quiero que vayamos aterrizándonos. Al final de cuentas, aquí diseñé algunas como la idea era como generar estas fichas donde tuviéramos claro cuánto, o sea, para lograr el escenario deseado, si yo, por ejemplo, si cada 10 viajes en auto se bajara en 4 en transporte público, 4 en medio no motorizado, se lograría el objetivo del deseado en menor tiempo, ¿no? Entonces aquí poniendo como las fichas de si yo hacía, en vez de 10 viajes, transportarme en carro, si yo reduzco la mitad, ¿en cuánto tiempo puedo lograrlo? Como para que entonces nosotros, cada uno sepamos, entonces ya sé que se va a lograr el objetivo y por lo tanto podríamos más rápido lograrlo. Que eso es tener un valor común, ¿sí? Y el valor común es lo que va a ser el tema de la vivienda colectiva o de lo colectivo, pues. Si no tenemos valores comunes, cada quien se va a ir por su lado y cada quien va a hacer lo que quiera y nunca vamos a lograr desarrollarnos desde el punto de vista más buscando el balance, ¿sí? Bien, entonces, para ir cerrando, en este tema de una mirada hacia lo colectivo, lo que me gustaría mostrarles, a lo mejor, o traer la discusión, cuáles serían algunas de estas estrategias que se supone que aquí ya vimos que es posible lograr ese equilibrio, lograr esa estrategia, ¿sí? Entonces, por eso, una mirada hacia lo colectivo, porque lo colectivo es tener ese valor en común, ¿sí? Entonces, es un valor compartido. O sea, no solamente yo quiero lograr esto. A ver, no todos queremos lograrlo porque todos queremos tener empleo, todos queremos comer bien, todos queremos tener acceso a los recursos. O sea, es un valor compartido para lograr ese objetivo común. Entonces, algunos ejemplos que traigo son justamente, ahorita estoy estudiando el postdoctorado. Entonces, una de las cosas que estoy estudiando es cuáles serían las mejores estrategias que se han puesto en práctica en diferentes contextos para lograr justamente la sustentabilidad. Entonces, aquí pongo algunas ideas, me imagino que muchos de ustedes a lo mejor ya conocerán estas, otros no, pues bueno, aquí podremos justamente dialogar, ¿no? Entonces, fase dentro del estudio de algunas cosas que he realizado, estuve hace algunos meses en Copenhague. Justamente esta ciudad, desde que estudiaba el doctorado, quería meterme más, pero bueno, en ese momento quería estudiar, bueno, tiene etapas de investigación, ¿no? Entonces, en ese momento me centré en Brasil, en Guadalajara. Y viendo a Copenhague, pues justamente es muy interesante estudiar esta ciudad porque tienen muchas de su filosofía, es justamente trabajar de manera de estos valores compartidos, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí hay un libro que me gustó mucho, de hecho, me lo traigo de allá, que justamente es como la vivienda compartida o movilidad, ¿sí? Y dice, tiene una palabra que no la sé pronunciar, está complicadita, es en danés, entonces, pero significa living together, ¿sí? O sea, viviendo juntos, ¿sí? Entonces, Richardson, o sea, en su libro dice, define la circunstancia de vivir con otros como lo hacemos muchos de nosotros, pero también define la circunstancia de vivir entre otros como lo hacen todos. Fíjense, qué interesante. Algunas características que hacen que vivir juntos, le puse B para, por temas de practicidad, funcione como el proceso participativo, diseño de vecindario intencional, amplias instalaciones comunes y administración completa para residentes. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente cuando ven lo colectivo dicen, ay, pues es una vivienda vertical que tiene amenidades. A ver, no. Esto no es un valor compartido, es cada quien su individualidad. Estamos buscando colectivos crear comunidad. Entonces, y a través de ese valor en común. ¿Para qué? Para lograr ese escenario de deseo que todos queremos, que es tener un futuro mejor y un presente, pues también, ¿no? Entonces, se define como vivir juntos, pero no a expensas de la privacidad de necesidad de sociabilidad. Es decir, no es que yo me vaya a meter a la habitación del otro, pues, o sea, cada quien tiene su espacio también, pero el punto aquí es que todos tengamos esa oportunidad de socializar, de crear comunidad. Busca eficiencias para eliminar las impracticabilidades de las casas unifamiliares y unidades de apartamentos.
McMahon escribió: combinar la autonomía de las viviendas privadas con las ventajas de la vida comunitaria. En equilibrio, y esta palabra es súper importante, equilibrio, balance, ¿sí?, con los intereses de la comunidad. Es decir, nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales, pero todos tenemos algo que podemos sumar. No tenemos que ser, o sea, si yo soy arquitecto y el otro es carpintero, pues somos iguales. Tenemos simplemente diferentes experiencias y diferentes prácticas. Es decir, vivir en balance con los valores compartidos de la comunidad. ¿Sí? Y aquí yo creo que es el centro de las cosas. Si tenemos ese valor compartido para lograr ese objetivo, entonces podemos lograr lo que sea. ¿Sí? Y que no nos dé miedo, porque de repente vemos como imposible hacer cosas que son muy sencillas. Les dije, dos cosas tendríamos que hacer: plantar más árboles, cuidarlas y empezar a crear empezar a dar menos el coche. Con esto podríamos generar un equilibrio en nuestro sistema, en nuestra ciudad, y rebasar a otras ciudades que se dicen ser sustentables. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro valor compartido. Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos aquí también para ver un poco de ideas de diseño y demás de lo que han hecho justamente en este caso en Copenhague. Y bueno, aquí si se fijan, esta estructura, bueno, todo lo demás que ven acá son viviendas, obviamente, y aquí es un estacionamiento. Este estacionamiento, en vez de crear esas superficies enormes, un montón de niveles y demás, pues ponen esta estructura verde. Si se fijan, hay algo muy interesante que es esta escalera, donde no es una estructura cerrada, sino abierta, ¿sí? Cualquier persona puede subir, y que ahí arriba, pues justamente este parque, ¿no? Aquí, pues para que puedas interactuar, para que puedas jugar, para que puedas convivir. Digo, luego mis fotos no sale tanta gente, no sé, pues tengo la falta arquitectónica muy marcada, pero ahí había niños jugando y había ancianos y todo. Y bueno, ¿cómo llegas? Pues llegas en bici. Bueno, aquí tengo algunas bicis, pero puedes llegar también en metro. O sea, puedes llegar de la manera que tú quieras. Y bueno, todo esto es en el mismo sitio, ¿eh? O sea, no crean que son como diferentes sitios, sino que están en el mismo lugar. Aquí tenemos estas piscinas y baños termales, que bueno, parte de la cultura mucho de Copenhague es justamente como convivir, y tienen agua. Entonces utilizan el agua la utilizan pues para estar, para meterse, para bañarse, etcétera. Bueno, proyectos más provocadores, ¿sí? Es este de Urban Riger, que justamente tratan de generar esta como una vivienda colectiva. Cada uno de estos como unidades tiene diferente, o sea, por ejemplo, aquí vive el que cosecha, el biólogo que gusta todo lo que tiene que ver con plantas y demás, entonces adecua toda esta zona. Entonces ese valor que tiene sobre cómo usar las plantas y demás, luego lo vamos a ver acá, pues están creando como estos tipos comedores donde tú puedes cosechar tu propia comida y luego cocinarla, ¿sí? Y bueno, aquí a estas áreas como están están los baños termales, y luego están como estos mobiliarios que, además de que captan energía solar, aquí mismo tienen estos sistemas como para crear sus semillitas y poderlas cultivar, ¿no? O sea, es como ese valor compartido de que yo soy arquitecta, entonces, ¿qué suma en mi comunidad y cómo lo puedo compartir? ¿Para qué? Para lograr ese bien común. Yo soy bióloga, bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer comunidad a partir de estos principios? Es apenas este proyecto apenas es reciente, apenas lo están poniendo a prueba, prácticamente se puede considerar un experimento, pero bueno, digo, iba a traerles de todo. Bueno, aquí un poquito más sobre estos principios de que son comunidades que sí están organizadas, o sea, no son como espontáneas, o sea, sí están organizadas para realmente lograr ese bien común que están buscando, ¿no? Bueno, y aquí otro ejemplo, también justo en Copenhague, este es la Casa 8, y aquí este ejemplo se me hizo interesante porque es un poquito más vertical, de repente es un poquito como lo que vemos acá o lo que está en tendencia, pero si se fijan, a ver si aquí está, aquí no sé qué es la rampa, sí, aquí está la rampa. Esta vivienda, toda esta vivienda es también espacio público accesible, ajá, exacto. Entonces tú no tienes que ser usuario de esta propiedad para poder usar ese espacio. Entonces tú puedes ir en tu bici, subir ese edificio, puedes ir caminando y puedes subirlo. Y pues aquí toda esta gente vive, obviamente que no te vas a meter a su casa porque dijimos la privacidad, pero sí puedes estar conversando con la gente que te encuentras, tienen áreas comunes,
pues puedes llegar en bici, correr, andar, también llegas en metro. Y eso que esta es una de las zonas más alejadas de Copenhague. Y pues haces 15 minutos y casi mucho desde el centro, ¿no? Aquí está otro ejemplo, The Mountain. Y justamente, pues tienen los mismos principios, ¿no? Aquí, todas estas viviendas, ninguna se repite, nunca, no es igual, ¿sí? Porque también eso es como generar flexibilidad para los diferentes usos y los diferentes usuarios. O sea, no es como que estemos repitiendo los niveles iguales, sino que lo estamos diseñando con respecto a las cualidades climáticas, la orientación, pero también a los diferentes usuarios, porque una vivienda o lo colectivo también tendría que ser con diferentes tipos de usuarios, o sea, no solamente puros jóvenes, o no solamente puras ancianos. Aunque hay algunas que están más dirigidas a este sector, ¿no? Por ejemplo, las que son más dirigidas a estudiantes o demás, pero en sí, muchas de ellas tratan de tener como múltiples usuarios. Por lo tanto, tienen diferentes necesidades. Y bueno, aquí otro ejemplo de lo colectivo, justamente, pues este barrio está súper interesante. Este barrio tiene muchos migrantes, árabes, bueno, de todo tipo de migrantes que ha llegado, y lo que trata de generar es esa comunidad a partir de este espacio público, en donde pues niños, jóvenes, adultos conviven entre sí, y aquí no logré poner todas las imágenes, pero toda la extensión que cubre este parque, Superflex, tiene como una medida, un icono de esas culturas. De hecho, hicieron un trabajo participativo para que representaran, o sea, para que pusieran elementos representativos de cada una de las culturas, y la gente, o sea, los mobiliarios, los juegos que están, no es como el típico danés. Los daneses les gusta usar el espacio público, pero buscan a la gente para ver qué es representativo para ellos, ¿sí? Para que lo puedan utilizar, porque cuántas veces no ven parques que no los utiliza nadie, ¿no? Entonces, esa metodología estuvo interesante. Bueno, y quería cerrar con que es un poquito radical para mi gusto. Sobre todo, bueno, aquí un poquito la infraestructura que se tiene. Es el camión que tiene aquí las bicis, y este camión venía desde, ¿dónde venía? Desde Alemania, ¿sí? Y bueno, aquí era Copenhague. Y bueno, aquí puedes subir tu bici al metro. Bueno, pero quería cerrar con esto. Libre de cristiana. Porque este ejemplo es bastante radical para mi gusto, porque ya no solamente tienen valores compartidos ahí, hacen comunidad y están súper organizados, sino que además tienen su propio sistema monetario, ¿no? Entonces ahí prácticamente es una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Entonces eso es todavía más extremo, porque de por sí es difícil de repente nosotros vivir organizados, tener valores compartidos, y ahora que además sean pues tan arriesgados de tener hasta esta moneda en común y se sientan libres. Entonces por eso quise justamente cerrar con ese caso. Y obviamente que conviven todos tipos de edades, cada uno tiene su voz. Así es, el agricultor pues produce, el comerciante comercia, o sea, esos valores compartidos. Y bueno, hay un poquito un video para que vieran el espacio. Y bueno, estos ya a lo mejor ya los conocen. Algunos otros ejemplos que pueden ubicar de esta mirada hacia lo colectivo, pues va a ser Barcelona, pues es una ciudad insignia para el tema. Y bueno, la otra que a veces no es tan conocida, pero igual me gusta hablar porque también tiene ejemplos que a lo mejor se pueden utilizar para el tema un poquito más denso, Singapur. Singapur, 80% de las viviendas que tiene son viviendas sociales, 80%. Y de ese 80%, todas buscan adaptarse al equilibrio medioambiental. O sea, todas tienen que ser con bajo impacto ambiental. Y obviamente que son ya verticales, porque ellos no tienen a dónde crecer así como es una isla, entonces no tienen territorio a dónde crecer, entonces ellos entienden bien que tienen los límites bien marcados. Entonces la vivienda que construyen, si ustedes se fijan, tienen como estos puentes, por ejemplo, este ejemplo. Todos los edificios, ustedes pueden subirse a ellos sin problema. No les van a cobrar, no les van a decir de dónde vienen ni a dónde van. Ustedes pueden usarlos sin problema, pueden platicar con la gente. Hay áreas comunitarias también. Y todas estas como espacios intermedios son áreas también para socializar. Hay áreas para los niños, para los jóvenes, o sea, son áreas en común, ¿sí? Hacen talleres, pero algo muy interesante que se me hizo de Singapur, que, por ejemplo, tienen sus áreas públicas, ¿no? Y esas áreas públicas, por niveles, que es algo importante de lo colectivo, es decir, bueno, ¿quién le da mantenimiento a esto?
costó, ¿no? Y si estamos en México, pues no, 4,000 de mantenimiento al mes, ¿verdad? Y esa es la solución. Acá no, acá es, a ver, esta zona de tal color le toca a este piso y esta partecita de aquí le toca a la habitación. Entonces, ¿quién no hace su mantenimiento? Pues el piso este. Y como todos quieren tener ese valor compartido que es vivir bien, entonces todo el mundo le da. Sí, entonces es algo súper diferente a lo mejor a lo que estamos acostumbrados, pero son esas políticas que nos hacen ser como más amigables con nosotros mismos, no solamente con el medio ambiente, sino con nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, pues dada esa escasez, pues el mismo gobierno ha construido departamentos en masa, pero el 80% pues son viviendas sociales, ¿sí? Sí hay una que otra vivienda privada, pero sobre todo es la parte de vivienda social. Y bueno, chicos, con esto quería terminar. Espero que ahí les haya interesado, les haya movido algo y para prácticamente decirles que es posible generar esta mirada hacia lo colectivo y no solamente esa mirada, lograr esa ciudad que todos queremos, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Pues, mm, he tocado unos puntos como muy interesantes, ¿no? Yo creo que un punto muy destacable de toda la plática, digo, aparte de la claridad metodológica en la investigación, increíble, ¿no? El tema que se tocó, ¿no? Que el tema de lo colectivo no es simplemente la construcción en altura, como muchas veces, incluso aquí, escuchamos, ¿no? La vivienda colectiva uno imagina, pues, apilar departamentos, cuando es tener esta cuestión de la construcción de un valor común, ¿no? Ah, Esto es lo que intentamos incluso de una cierta forma ver, ¿no? En el diplomado con diferentes ejemplos, un poco para romper como este prejuicio que vivienda colectiva a fuerza quiere decir densidad, ¿no? Que a fuerza quiere decir apilar, ¿no? Cuando a cambio yo creo que se puede sacar una metáfora muy importante a partir de esta plática que la vivienda colectiva más importante es la ciudad, porque efectivamente aquí vimos unos cuantos ejemplos pues del edificio Montaña o el edificio 8, etcétera, de un arquitecto reconocido, pero al final pues los espacios más importantes, ¿no? Que vimos y que son los espacios que generan comunidades, pues son esos espacios públicos, ¿no? Por lo tanto, pues muchísimas gracias por esta aportación. Una pregunta, ¿cómo le hacemos para generar esos valores compartidos? Bien, gracias, no, gracias por la pregunta. Y justamente sí creí que me iban a preguntar eso, ¿eh? Porque estaba platicando en la mañana con otra maestra y me hizo la misma pregunta yo. Ok, voy a estar preparada un poco para esto, espero responderlo. Bueno, desde la experiencia que he desarrollado en función a proyectos de investigación, ahora mismo estamos en un proyecto no es de vivienda, pero es de movilidad sustentable y seguridad, ¿no? Entonces, en el tema de movilidad y ciudad, hemos aprendido que para lograr este tipo de elementos de lo colectivo es justamente trabajar con la comunidad, ¿sí? ¿Y cómo? A través de la cohesión social. O sea, sí o sí necesitamos empezar a cohesionarnos. Lamentablemente, cuando hemos hecho muchos ejercicios, por ejemplo, entrevistas a los ciudadanos en las colonias y demás, nos damos cuenta y confirmamos que muchas de las personas no comparten, o sea, ese valor en común que es a lo mejor darle apoyo a su vecino. O sea, hacemos la pregunta, oye, ¿cuántas veces le ayudas a tu vecino? No, pues nunca. ¿Cuántas veces te ayuda a tu vecino? No, pues nunca, ¿no? Entonces, hay comunidades que están mejor cohesionadas que otras, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Pues trabajar en esos, o sea, tratar de generar esa comunidad, o sea, generar como vínculos donde la gente confía, o sea, son redes de confianza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos estas redes de confianza? Porque sí, pues es que mi vecino no confió. Entonces, ¿cómo haríamos para poder confiar en los vecinos? Porque son las redes de confianza que ayudan a generar estos valores compartidos. Pues no hay una manera más posible que es trabajar en la cohesión social. Para esto, gracias a te comento, hicimos un índice, ¿sí? Para tratar de ejercer o de empezar a de trabajar con la misma. Sí, no solamente a partir de datos cuantitativos, sino datos cualitativos. O sea, ¿cómo puedo yo
entrar en las personas, ¿sí? Y entender cuál es su percepción, qué es lo que necesitan para entonces generar como una empatía, ¿sí? Entre la comunidad. Pero es todo un reto, o sea, yo creo que el tema, de hecho es el tema, o sea, ¿cómo creo esos valores compartidos cuando nuestra misma sociedad nos hace que seamos muy individualistas? Siempre estamos pensando en nosotros mismos y siempre que queremos, hasta cuando buscamos una vivienda, a ver, que esté yo solo y que no comparte con nadie. Entonces, es trabajar, sí, como en este elemento como de trabajar con la gente, sí o sí, y tratar de generar más empatía. Yo siento que también siempre les hago esta pregunta, o sea, ¿cuántas veces o sea, todos vivimos en un barrio, pero ¿cuántos hemos hecho algo por ese barrio? ¿Cuántas personas conocemos a nuestros vecinos? No queremos conocerlos. Entonces, es empezar a generar este sentido de comunidad desde nosotros. Y a partir de ahí, tratar de incidir desde la raíz, ¿sí? ¿Cómo creamos estos valores compartidos? Pues ese es el reto que tenemos todos nosotros, ¿sí? Y ese es nuestro reto mayor porque no solamente somos ciudadanos, son arquitectos, constructores que construimos la ciudad y la diseñamos, ¿no? Entonces, yo creo que es mucha parte de nuestra responsabilidad, ¿sí? Pero una metodología estaría padrísima. Hay intentos de, pero no, eso es más, pues más desde lo colectivo, ¿no? Que está padre por eso su diplomado. Digo, solo para cerrar un poco lo que estás comentando sobre la generación de valores compartidos, tú ahora acabas de decir, ¿no? Somos ciudadanos, y además somos arquitectos profesionistas, ¿no? Lo podemos ver al revés también. Somos arquitectos, pero antes de ser arquitectos somos... Eso lo digo porque muchas veces lo he podido revisar también en las universidades. La gente cree que como arquitectos simplemente nos encargamos de la construcción de algo, pues que nos encargan. Cuando yo creo que sí deberíamos devolver como a la raíz de las cosas, entender el valor social que tiene en este caso pues la arquitectura y entender que todos somos ciudadanos y por lo tanto con nuestra arquitectura, con nuestra postura o simplemente hablando con la gente sí podemos construir pues un escenario mejor, ¿no? Puesto que pues esta ciudad pues es la materialización construida pues de una sociedad, ¿no? Por lo tanto pues que bien ver estos ejemplos, incluso que plantean estas cuestiones, pues aquí ya no es cuestión de cuánto dinero le metas, sino que tú te tienes que encargar de limpiar esta parte de la plaza, no vas a subcontratar, ¿no? La limpieza de esto, ¿no? Entonces esto genera comunidad. Un ejemplo aquí en Guadalajara que estuve estudiando, digo, que creo que de una cierta forma construyó o en aquel tiempos una comunidad, fue la construcción de una unidad habitacional, pues de autoconstrucción, la Flores Magón, ¿sí? Porque al final, pues todas estas personas que vinieron seleccionadas para participar al programa, todas, ¿no? Participaron en la primera parte de capacitación y todas a lo largo de 14 fines de semana pues iban allí a construir con el compadre, con la comadre y con todos el conjunto, entonces pues, se la pasaron ahí, entonces tú ya conoces pues tu vecino pues estaba construyendo su casa, tú estabas construyendo la tuya y por lo tanto pues hubo muchos casos donde al final pues alguien la terminaba antes y entonces pues ayudaba al vecino pues a terminarla, ¿no? O incluso que los mismos habitantes luego invitaban los ingenieros, los arquitectos que revisaban la obra pues a comer tacos en la pausa de la comida entre la autoconstrucción. Entonces sí hay muchas formas, ¿no? Y sería interesante pues hacer como un abanico como de formas, incluso porque tú estás construyendo tu pedazo de ciudad, ¿no? En este caso, sobre todo, a lo mejor aquí en Latinoamérica, en Europa, el tema de la autoconstrucción no está tan vigente, por así decirlo, pero aquí, pues, donde la gente sí tiene esta capacidad y al final lo hace porque hay un déficit habitacional increíble, pues a lo mejor sería una de estas formas, ¿no? Para construir estos valores compartidos, ¿no? Uno pone en el Google Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, hay reseñas como si fuera una plaza comercial, ¿no? Te dicen, pues no vayas porque son todos delincuentes, ¿no? Entonces, pues cuando yo no sabía, yo fui, digo, a lo mejor no sé qué me va a pasar, pero a cambio no, es increíble. Entonces empiezas a platicar con la señora del kiosco, con el señor que está en la otra casa, etcétera, y ves que entre ellos, pues al final siempre el vecino lo que llegó después que altera los equilibrios, que no tiene los mismos valores compartidos que habían construido, ¿no? Los que estaban ahí desde el principio, pero al final la comunidad funciona. Y de hecho, ellos se quejan como comunidad del poder público, o sea, del poder central, porque ya no les hace caso, o sea, los alejó, por así decirlo, y ellos tienen que hacer funcionar su propia colonia, su propia unidad habitacional solos, ¿no? Esto es lo que dicen. Pero felicidades por tu
tu plática. ¿Hay, alguien quiere preguntar algo, aportar algo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nada más es primero felicidades por la plática. Bueno, ya estuvimos también platicando un poquito y hay algo que justamente también platicábamos y que me gustaría compartirles, que era, o sea, actualmente, y también lo platicamos aquí con el arquitecto, o sea, vemos también a los alrededores de las autoconstrucciones, de las comunidades que están a las afueras, que no entra tanto el gobierno, pero que justamente tienen o van para este punto, que van haciendo como esta parte de comunidad, esta cohesión social, de esta, entre todos ellos se van ayudando. Entonces, ellos, o lo que hemos visto, lo que hemos estudiado también, o lo que hemos investigado, es que ellos son muy como de, yo te ayudo porque a mí me conviene ayudarte, porque si yo te ayudo, tú me ayudas. Entonces creo que esa es una parte importante en la que, o sea, ahorita nosotros como jóvenes, como personas en general, debemos de empezar, creo yo, a confiar un poquito más al que tenemos al lado a nuestro vecino, porque justamente también por no confiar, por no querer o por no lo que sea, es como me voy a aislar yo mismo y ya no voy a pedirle ayuda, o si necesita ayuda a mi vecino, simplemente me quedo mirando y no hago nada y me quedo en mi casa. Entonces, si yo confío en mi vecino justamente, o le estoy dando también la confianza, puede ser que empiece ya más a, como a, ¿cómo le, ay, se me fue la palabra, como empezar a hacer como este círculo, este vínculo entre todos nosotros, ¿no? Te ayudo, tú me ayudas y nos beneficiamos de la ayuda mutua. Entonces, si los demás también están viendo que entre nosotros nos estamos ayudando, también quieren unirse y podemos empezar estos vínculos, esta cohesión. Entonces, creo que hay que empezar también como a confiar también un poquito en el que tenemos al lado. Yo sé que a veces es difícil, es complicado porque no sabemos quién es, pero creo que justamente como estos valores que deseamos es como empezar como poquito a poquito, ¿no? Empezar a confiar también en los demás para poder generar esto y poder llegar también a un punto en el que aquí también ya se puede hacer en el centro, en las ciudades más grandes, no solamente también en las chiquitas, porque decíamos que en los pueblos también se llega a dar esto, o sea, se llega que confío mucho en mi vecino, le puedo dejar a mi hijo, le puedo encargar mi casa, y no hay ningún problema. Hasta hay veces, hay lugares que yo sé que puedo dejar hasta la puerta abierta y no sucede nada, ¿no? Entonces, bueno, nomás eso y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Marina. No, pues justo esto, ¿no? Yo creo que no es tanto lo que, o sea, lo que dialogamos aquí, no tanto es lo que se construye, sino lo que construimos como sociedad. Yo creo que ahí es el punto clave, y ya lo demás es materializar esas ideas, ¿no? Entonces, justamente, vuelvo a decir, ¿no? Somos ciudadanos, pero tenemos esa doble o triple responsabilidad, porque no solamente somos ciudadanos, no, somos arquitectos, constructores, diseñadores, y prácticamente estamos construyendo y diseñando el futuro. Entonces, ¿qué futuro queremos? Hay una cuestión que pasó con el COVID, ¿no? Hace unos, no, hace poco realmente. Y un arquitecto, voy a decir el pecado, pero no el pecador, que hace pues muchas casas, ¿no? En cotos cerrados, dice, no, pues el COVID nos está demostrando pues que la vivienda unifamiliar aislada pues es la solución, nos tenemos que aislar, ¿no? Porque tú estás en tu cubículo, pues no tienes a nadie, pues y entonces el virus no llega, ¿no? O sea, puedes, a lo mejor no mueres por el COVID, mueres porque te aburres, porque estás en tu casa solo pues toda la santa vida, ¿no? Y te vuelves loco. Yo creo que esta cosa nos hace reflexionar porque digamos, esos arquitectos que proponen este tipo de vivienda, al final es una postura también política, porque es un tipo de tejido urbano que estás proponiendo. Es decir, tú a lo mejor, pues tu casita es una, pero si esta la multiplica por miles de casitas que hacen muchos arquitectos de esta forma, pues la ciudad se expande y la huella de carbono y tenemos que plantar más árboles y no existe la proximidad y todas las cosas que tú estabas platicando, ¿no? Entonces, él decía, pues no, nos tenemos que aislar, entonces aislándonos nos protegemos. Viendo muchos videos, porque yo viví pues el COVID aquí, pero veía los videos de Europa, ¿no? En muchas ciudades pasaba una cosa increíble,
que al final era que se formaban redes entre vecinos. Entonces, cada día a las 5 de la tarde, todos los vecinos pues, de la calle tenían que salir en sus balcones y cantar. Eso es increíble porque te permite pues de saber que tu vecino está bien, que el otro está bien, que todo está caminando, ¿no? Y te sientes parte, ¿no? Como de una comunidad. O incluso la doctora Saida Mushi, cuando vino aquí pues el año pasado, que dio pues una conferencia, lo que nos comentaba, que muchos edificios de vivienda colectiva, ¿no? Donde había como esta diferencia, ¿no? A lo mejor había el viejito, pues la jovencita, pues la familia, etcétera. Habían como claramente pues unas personas como más a riesgo de quedarse con el COVID, ¿no? Entonces ahí había, me contaba el ejemplo pues de un edificio donde había una joven, ¿no? Que se encargaba, pues le decían, no, ustedes déjenme pues la lista del mandado, el mandado y en la puerta yo paso, recojo el dinero, pues y le voy a hacer la compra a todos, ¿no? Para que ustedes no salgan de la casa. Es decir, hay como este cuidado, ¿no? Esta red de cuidado que la vivienda colectiva permitía. Si tú vives en una casa aislado, pues a lo mejor esto no sucede, ¿no? Y a lo mejor esto es parte de esos valores compartidos, pues que tú platicabas, ¿no? Porque al final a veces hay de manera como espontánea que surgen estos valores compartidos y a veces hay algo en común que se unen todos en común, pues aquí podríamos tener esos valores compartidos que queremos aprender, por ejemplo, es un valor, ¿no? Y pues realmente ustedes vinieron y ese es un valor que tenemos en común, pero a veces puede ser que hayamos coincidido en ese momento y nuestro valor fue, pues queremos vivir, queremos cuidarnos, entonces pues alguien que se dedica a hacer, o sea, a cocinar, alguien que se dedica a cuidar y eso empieza a generar comunidad, ¿no? Y excelentes ejemplos tenemos, por ejemplo, de crear comunidad, hablábamos, un ejemplo muy, pues sí, es pues muy bueno para entender el valor de la comunidad, que es lo que sucede en las favelas, ¿no? O sea, es un perfecto ejemplo de cómo generar comunidad porque el valor en común es vivir o sobrevivir, ¿no? Entonces ellos, sí, o sea, entonces es un ejemplo para entender el valor de la comunidad y gracias a esta forma cohesionada pueden hacer su vida, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente eso es la forma, o sea, todas estas como ideas que no son únicas, podemos empezarlas a reflexionar, porque no solamente es construir edificios, ver qué es lo que implica construir esa sociedad, ¿sí? Que es lo interesante, ¿no? Y pues bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. A ver si... Buenas noches, muchas gracias por la conferencia, por el análisis y como esta reflexión de, al final de cuentas, crear el valor común, pues sí, seguramente es lo más complicado. Podemos partir de ideas filosóficas muy abstractas, muy grandes, como que el mundo no está acabado todavía, lo podemos acabar, pero en realidad pues eso es a donde nos lleva. Y luego vemos valores en comunes muy concretos, como no dañarlo al prójimo, que también nos permiten, de cierta manera, no estar en un caos completo. Profesionalmente, como en el ámbito de la arquitectura y de la construcción, también está súper complejo cómo aplicar estas dos variables que pusiste, de áreas verdes y servicios de proximidad, y lograr de esta manera lo que se espera, que es que la gente se mueva menos, ¿no? Porque también hay que considerar que una ciudad tan grande, en las ciudades grandes, pues a pesar de que tengas tal vez algunos servicios en la proximidad, siempre va a haber una razón por la que, no sé por qué te tengas que ir hasta el otro lado de la ciudad. O sea, los desplazamientos son tan complejos y creo que eso es parte también de del desafío como arquitectos, urbanistas o ingenieros, de entender esta complejidad de desplazamientos y de deseos, de que cada persona, por más que tengamos una idea colectiva, también tenemos una individualidad muy marcada y sobre todo en una época pues, muy individualista y que está muy guiada por deseos personales, deseos de ir hacia ciertos lugares. Yo quiero viajar hasta no sé dónde, yo quiero tener esto, yo quiero tener este tipo de vida. Y cada quien, a pesar de tener en un mismo tipo de grupo social, pues realmente tenemos deseos entre nosotros mismos que tal vez podríamos tener muchas características sociales similares, edad, rangos, etcétera, tener deseos y cotidianos muy distintos, ¿no? Entonces, en esa complejidad de cada individuo tiene pues, formas de moverse y desplazarse a la ciudad tan distintas, también nos implica mayores desafíos en cómo lograr esa proximidad. No sé qué tipo de servicios tienen que estar cerca, qué otros tienen que estar en los desplazamientos, qué tipos
Porque pues también vemos muchas veces como pues, sobre todo en el movimiento moderno, unidades muy densas, edificios colectivos con unidades de equipamientos muy cercanos, con muchas áreas verdes, son objeto también de crítica, de abandono, de falta de utilización, que te preguntas por qué sucede eso, y al final creo que no es tan sencilla la respuesta de la proximidad, en pocas palabras. Sí, yo creo que es todo un tema, el punto de la proximidad, porque no, o sea, cuando analizamos, y bueno, en este caso yo lo que analizaba eran ciertos servicios a proximidad, que son los servicios básicos, ¿no? Con los que tú necesitas para poder vivir. O sea, ¿y cuáles son los necesarios para poder vivir? Pues necesito algo que pueda, donde pueda adquirir alimentos, donde pueda hacer mis pagos, dar mis servicios, donde pueda ir al doctor, ¿sí? Si me está doliendo la cabeza, puedo ir tener una consulta rápida. Pero claro, va a haber otro tipo de servicios que requieran otro tipo de conectantes, ¿no? Entonces, por eso el otro elemento que tendríamos que estar trabajando son en estas colectantes también colectivas, que es el transporte público, para que te pueda transportar de una manera pues muy eficiente de un punto a otro. Y que si tú te quieres, necesitas salir, pues es que yo me voy a ir a Ciudad de México y pues cómo voy a hacer si yo vivo hasta el otro lado de la ciudad. Claro, entonces tenemos una red, un tejido a partir de estos transportes colectivos o transporte público que te lleva a las diferentes estaciones, luego te llevan a las otras localidades, ¿no? O sea, es como una planeación integral, no solamente es de un tipo, son de diferentes niveles, pero justo para hacer el ejercicio era, bueno, yo lo que necesito para vivir, sí, son estos servicios de proximidad, y que ya te los dice o sea, las metodologías de sustentabilidad te las dice bien claras, o es más, a veces ni las metodologías de sustentabilidad, las mismas de urbanismo te dicen cuáles son los servicios de proximidad, y ya, ¿no? Y bueno, y todo lo demás es una planeación estratégica integral, o sea, sí es complejo, pero entendiendo realmente cuál es la clave, podríamos empezar a generar esas ideas. O sea, el punto aquí es que, o sea, saber dónde está la problemática y luego cómo podemos incidir en ella de manera estratégica e integral. Y ahí está la clave. O sea, no es como que nos inventemos estrategias que a lo mejor no van a suceder porque no entiendo bien la problemática, sino ya sé dónde está, lo localizo y entonces diseño la estrategia más adecuada para poder entonces erradicarla. ¿Sí? Esa es como la forma. ¿Sí? No, bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Dime. Es simple. ¿Qué tanto piensa usted que tiene la culpa el diseño de que no haya esa comunidad que se falta? Ay, qué pregunta, Kevin. ¿Qué tanto pienso que tiene la culpa el diseño? Pues, Yo siento en parte que tiene mucho la culpa. Ajá. Pero, ¿usted qué es lo que opina? No, pues es que, como dijimos, el diseño es el producto de las necesidades que tenemos como sociedad. ¿Sí? Entonces, si tú quieres o sea, ¿qué es lo que quieres tú consumir? Ah, pues yo quiero mi vivienda con amenidades y pagar un montón. Ah, pues eso es lo que te van a dar, ¿no? Y eso es lo que vas a diseñar. Entonces, por lo tanto, pues la culpa, obviamente que si vamos al diseño y queremos encontrar un culpable, pues el diseño va a ser el culpable de todas las cosas, porque es lo que diseñamos. Pero también puede ser la solución para todas las cosas, porque si tenemos ese valor compartido en común que no es, quiero pagar por todo lo que, por dar el alimento. Sí. A ver, quiero tener una vivienda accesible, ¿sí? ¿Y cuál sería mi valor? Bueno, pues yo también tengo que ser como un ciudadano responsable, ¿no? Y en función de eso yo podría empezar a diseñar de manera distinta y tener otro tipo de necesidades, ¿sí? Entonces, claro, si vemos el diseño como tal, pues claro, el diseño es el culpable de muchas cosas, la solución y la mejora de otras, ¿sí? Entonces, yo creo que el punto de partida, mucho de lo que vamos a estar o que tendríamos que estar haciendo es hacernos las preguntas adecuadas para resolver los problemas de una manera acertada, no estar replicando problemáticas, ¿sí? Entonces ahí es la clave, Kevin, hacerte las preguntas adecuadas, ¿sí? Sí, yo creo que el problema no es tanto el diseño, sino el diseño como postura política. O sea, que al final, pues el diseño al final es el diseño, ¿no? No es ni bueno ni malo. El problema es que el diseño es el resultado de una postura política y el problema es que la mayoría de los arquitectos no tienen, no voy a usar una palabra vulgar, no tienen ni idea de la postura política que está atrás de este diseño que están proponiendo. Simplemente porque soy arquitecto, diseño, ¿no? A cambio, pues, claro, pero a cambio, pues cada diseño
atrás es el resultado de una política, es decir, de una forma de ver la polis y de interpretarla, y de un tema cultural y económico, ¿no? Entonces, pues, si uno se ve solo como arquitecto que diseña un espacio, sí, el problema es el diseño, pero el problema es la ignorancia de este arquitecto que no entiende que su diseño es el resultado de una postura ideológica. La arquitectura es ideología. Es que es una Antes que nada. implicación, o sea, es toda una postura crítica sobre las cosas y de repente solamente hacemos lo que creemos que, bueno, lo que nos encargan. Te dicen, ah, una casa de este tipo, pero tú lo haces, ¿no? Pero ¿cuál es la postura ahí? Se puede obligar a la persona en el mismo diseño. Puedo ligar, ¿cómo? No, que se puede obligar a caminar. Obligar, no me gusta la palabra obligación. No, se puede sugerir, o sea, se pueden hacer sugerencias como... El problema es cuando el arquitecto no tiene los argumentos para hacer Exacto. esas sugerencias. O pues está a favor de esa ideología. Porque se gana más. Exacto. Es todo un tema que... Ser breve, lo prometo. Y retomando un poquito lo que mencionan, me parece que en esta construcción común un gran papel que juega es toda la creación de discursos, ¿no? Y como profesionistas sí hay una oportunidad de transmitir ciertos discursos con el sueño de cambiar o de modificar ideologías que están adyacentes. Y tal vez existan recursos, que sería algo interesante de platicar, investigar, que invitan a modificar esas ideologías. De repente hay palabras, conceptos que se ponen muy de moda, incluso fuera de los ámbitos de arquitectura, y que en el fondo pues permitirían utilizarlos para poder vender otro tipo de producto al final de cuentas las personas que compran o adquieren viviendas o podrían votar por uno u otro partido para poder generar otro tipo de viviendas, pero como el concepto de la ciudad de 15 minutos, que no es, que es básicamente la proximidad, no lleva tantos años siendo pues, citado más seguido y alcanza a permear otros ámbitos familiares, y en el fondo quizás el concepto de la ciudad de 15 minutos podría jugar en la decisión de un ciudadano X, a un abogado, un doctor que vaya a adquirir una vivienda, que decide hacerlo en un tipo de vivienda distinto al que sería un coto que salir, tomar el coche para ir al Oxxo, y en el Oxxo, como no hay nada que puedas comprar realmente para hacer una cocina, tienes que agarrar 40 minutos para llegar al supermercado, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad también podría pasar en cómo utilizar ciertos discursos que están de moda, y a pesar de que parezca disco rayado, a veces permitiría alcanzar, a pesar de que sea un lugar común dentro de la profesión, permitiría esparcir un poco más la idea, y esperando que la ideología podría orientar o permitir modelos distintos, diseñados diferentes. Aquí al final de cuentas pues es un problema reciente y las propuestas que vengan van a ser experimentales, ¿no? O sea, para tratar de resolver el problema, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, y por eso es súper importante que a lo mejor ustedes se habiliten más o nos habilitemos más, es cómo hacemos estas propuestas lo más acertadamente posibles o lo más balanceadamente posibles para lograr mitigarlos o incidir en los en los menos problemas posibles, ¿sí? Entonces, es el tema y nosotros podemos empezar a configurar muchas estrategias y es el punto del diseño. O sea, ¿de qué manera yo puedo generar una estrategia que me ayude a reducir la problemática en vez de a aumentarla, ¿no? Y justo, o sea, podemos inventarnos muchas, ¿no? El tema aquí es que nos arriesguemos, también y que tomemos ya un punto crítico, nos sensibilicemos y nos animemos a dar esas soluciones que realmente nos hacen falta, porque muchas problemáticas hay y pocas soluciones acertadas hemos encontrado, pero mucho tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra chamba, justamente. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar algo más para ir cerrando o... Sí, hola. Ah, dime. Perdón. Bueno, yo para poner un poquito de contexto, yo estoy iniciando una tesis para finalizar mi carrera que tiene que ver con el mismo interés de la vivienda colectiva. Para mí uno de los temas que más se me hacen agobiantes se vuelve el cómo llevamos pues todas estas ideas o toda esta parte de la teoría hacia lo práctico. O
sea, creo que aquí en México ya se ha experimentado bastante desde el siglo pasado con la vivienda colectiva. Tenemos ejemplos en Ciudad de México que resultaron en lo que tenemos de resultado en vivienda social ahorita, ¿no? En todos estos problemas. O sea, aquí lo agobiante para mí como futuro arquitecto se vuelve el en dónde entramos nosotros, ¿no? O sea, cómo volvemos esto realidad, estas ideas posibles. Básicamente, o sea, cuando tienen tantos factores que se involucran tanto en esto que es la vivienda colectiva, ya sea el mercado, que sí es un problema de que si el mercado es lo que está rigiendo la vivienda colectiva, bueno, o la vivienda social, si se trata de un problema de que no estamos formados en las formas de habitar que nos lleven hacia lo colectivo, si también es un problema cultural de nosotros como mexicanos. Entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿cuál sería su postura si en este momento nos preguntaran a nosotros que, ok, ya se va a poner en marcha, ya tenemos las políticas, se puede decir que sí, para llegar a tener este modelo, pero en la realidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor a lo mejor la respuesta está muy básica, pero es que es la base, ¿no? Yo creo que si tú vas a hacer un proyecto, lo quieres llevar a la práctica, tienes que conocer a quién le estás diseñando, ¿no? O sea, y cuántas veces los proyectos que hacemos no conocemos ni siquiera a los usuarios que vamos a los que van a estar viviendo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nuestra responsabilidad es meternos a profundidad en entender las necesidades de los usuarios, ¿no? A partir de ahí podemos nosotros entonces replantear o plantear cuáles son estas posturas que tendríamos que hacer para construir estos valores, porque cuando nosotros entendemos los usuarios y los entrevistamos y realmente vemos qué es lo que necesitan, encontramos esos valores en común. Y esos valores en común son los que podrían ayudarnos a construir esta vivienda o esta mirada hacia lo colectivo. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo más importante es sí centrarse en el usuario para poder incidir en la práctica. Si ya tienes todos los conocimientos técnicos, entonces lo que nos hace falta es adentrarnos con los usuarios, que muchas veces como arquitectos pensamos que tenemos que darle las órdenes a ellos, ¿no? A veces vamos viendo qué es lo que necesitan. ¿Sí? Y no es que, y, ojo, también, el tema es aquí, ¿qué necesitan y cómo puedo lograr incidir en entender estos valores y materializarlos, como dijimos? O sea, entiendo lo que necesitan, ubico estos valores compartidos y los materializo. ¿Sí? Entonces, ahí esa es la clave. Es como el diseño centrado en el usuario. ¿Vale? Entonces, ese es como un tip, aunque podemos meternos más, ¿no? Pero eso es como que para mí la clave, ¿no? No sé si alguien más quiera compartir algo sobre esto. Fíjense que yo soy del estado de Tabasco y tiene muy poco que llegué aquí al estado de Jalisco y veo como tal ahorita en este tema, al menos la educación que yo recibí allá de parte de mi carrera, creo que está un poco más enfocada a lo que vemos constantemente a nuestro alrededor. Primero que nada, maestra, felicitarla por el tema, porque realmente, bueno, al menos yo no había como que profundizado en este tema. Yo soy de un municipio que se llama Huimanguillo. Fíjense cómo la diferencia de perspectivas que hay. Allá apenas se está viendo lo que es una traza urbana y empezando con esa población, partiendo con esa que se van repartiendo, ¿no? De que municipios, colonias, apenas eso, no hay como tal una sobrepoblación, apenas está comenzando esa problemática. En ese momento, los arquitectos allá en ese lugar, ¿qué está pasando? Se están planteando al problema de cómo solucionar esa traza urbana sin pensar en este tipo de problemáticas que siento yo que, bueno, al menos ahorita ya lo estoy viendo, que no solamente se trata de diseñar este problema en este momento, tenemos que pensar, o al menos esto me está abriendo la idea a pensar a futuro como arquitectos, o sea, pensar qué puede llegar a pasar, tener un poco más desarrollado este sistema en nosotros, de investigar un poco más, de ver qué puede causar, qué no puede causar,
a futuro. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, como lo vi en sus imágenes, existe ya una sobrepoblación y ya este es un problema. ¿Por qué? Porque ya no están habiendo, ya no hay espacios, ya no hay espacios verdes, que allá en donde yo soy sobran. Es por eso que esta traza urbana es una ciudad muy pequeña, apenas se está desarrollando. Y pues ya esto como tal me abrió la idea a poder empezar a planear este tipo de cosas, como ya plantarme más a qué puede pasar más adelante. Yo creo que el otro elemento, si queremos hablar como puntos claves, aparte de ver los usuarios, es pensar qué implicación tiene esa decisión intencional que yo estoy tomando para solucionar esa problemática, ¿no? Entonces, si pensamos y vemos esos escenarios, sí, probablemente podamos incidir en reducir la problemática, no en acentuarla. Y qué bueno que te ayudó para empezar a plantear esas nuevas interrogantes. Me da mucho gusto. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo o ya nos vamos. Ah. Gracias. Buenas noches, primeramente felicidades. Mi duda es, en una de las gráficas que presentó, que comparaba la ciudad de Brasil con Guadalajara, hubo un cruce, Guadalajara en un punto o en un año tuvo un cruce. Mi pregunta es, ¿significa algo ese cruce o anteriormente del 2015 para atrás, Guadalajara estuvo bien, entre comillas, o qué significa eso? ¿Te refieres a esta gráfica? ¿Ese cruce te refieres? Sí. Ok, déjenme aclarar, qué bueno que haces esa pregunta porque me faltó aclarar algo. Cuando hice este estudio, lo inicié en 2013 y lo terminé en 2016. 2013-2016 fue ese estudio, el margen que yo utilicé. Entonces, si te fijas, aquí el punto de análisis de mis datos fue en 2015, ¿no? Entonces, ahorita, pues ya ustedes nos veríamos aquí, ¿verdad? Pero en ese momento, sí, en ese momento estábamos en esta situación. ¿Qué significa? Que no teníamos un equilibrio en el sistema, o sea, todavía estamos lejos de lograr de mitigar el impacto ambiental. Sin embargo, si en ese momento hubiéramos tomado estas estrategias, o sea, si las hubiéramos hecho hace ya varios años, hubiéramos estado logrando el equilibrio en el sistema. Ahorita tendríamos que hacer un nuevo estudio para ver si esto creció, se disminuyó demás. Lo más seguro es que no, porque la política pública cambió y no cambió para bien. Entonces, lo más seguro, y aquí no traje la otra tabla donde tenían los otros modelos. Los otros modelos decían, ¿qué pasa si una variable la logro? O sea, yo sumo más áreas verdes, pero no genero espacios de proximidad. Y lo otro escenario era, bueno, ¿qué pasa si yo genero espacios de proximidad, pero no áreas verdes? Entonces son como diferentes escenarios. O ¿qué pasa si ninguna de las dos inciden? ¿Y qué pasa si las dos se acentúan? Entonces vas viendo cómo va creciendo la problemática, ¿sí? Entonces aquí sí es importante aclarar que este estudio yo lo acoté en 2015 y para los métodos prospectivos y los cobeneficios nos dice que tenemos que tener periodos de tiempo. Yo lo abarqué hasta 2030, que era la Agenda 2030, ¿no? Por eso la justificaba allí. Entonces, en este momento, te digo, tendríamos que volver a hacer un estudio para ver cómo, si esto se cumplió, que en este caso, pues no más seguro es que no por el tema de la política pública. Acuérdense que cobeneficios está dentro de la política pública. ¿Por qué? Porque es lo que donde nos alineamos para construir, ¿sí? Usualmente. Entonces, digo, lo más seguro es una hipótesis, lo más seguro es que no, pero tendríamos que estar viendo los nuevos datos para saber qué es lo que sucede. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esos dos elementos? Pues hubiéramos logrado el equilibrio en el sistema, ¿sí? Entonces, por eso viste ese cruce, y aquí era para yo validar cuánto tiempo necesitamos para cumplir el equilibrio en el sistema y para validar que los cobeneficios me puede decir en dónde o sea, la estrategia y en dónde, cómo se logra. ¿Sale? Por eso, y qué bueno que lo mencionaste, porque sí se me olvidó aclarar ese punto. ¿Sí? No, pues solo una cosa. Tú vas a ser arquitecto dentro de poco, ¿no? No te agobies, porque ni siquiera empezaste. O sea, si ya te estás agobiando ahora, pues cambia. Vete de la medicina, economía o ciencias de la comunicación y te la vas a pasar mejor, ¿no? Porque si te agobias desde ahora, pues ya perdiste la batalla, ¿no? Yo creo que es muy importante tener presente una cosa, ¿no? Cuando pensamos en la vivienda colectiva, ¿no? En el momento que nos contratan una casa individual, pues sí conocemos al que va a vivir allí, que le gusta tener gatos y que le gusta el patio y esto y el otro, pues al final, pues le haces un diseño como un traje, ¿no? Con medida, ¿no? Muchas veces cuando uno
proyecta vivienda colectiva, pues puede entender más o menos el contexto, pero no vas a conocer uno por uno, pues todos los posibles habitantes que van a ir en este edificio, porque la verdad sería imposible, ¿no? Puedes trabajar de manera participativa, puedes tomar datos, más o menos sabes cómo funciona la zona, pero el tema no es simplemente que tú puedas recaudar datos sobre la zona, sino también es entender cómo tú te la estás imaginando, ¿no? Cómo te imaginas, o sea, qué tipo de ciudad tú como arquitecto y como ciudadano quieres regalar a través del diseño a la gente. Y es muy interesante porque en la práctica profesional que nosotros tenemos, a veces me toca esas reuniones que son un dolor con los que son de las inmobiliarias, ¿no? Entonces, los de la inmobiliaria, pues, se vuelve o quiere ser el mejor amigo, pues, del desarrollador, o sea, del dueño del desarrollo. Entonces, a ver, el proyecto está muy bien, pero tú, ¿quién quieres que viva en ese edificio? Pues yo no sé. O sea, yo diseño pues para que viva la gente que quiera vivir en este edificio. Luego, que sea soltero, que tenga hijos, que tenga el gato, que tenga el abuelo, que tenga un poliamor, o sea, que vivan en 6, pues yo no lo sé, no lo sé, y no lo sé ahora y no lo voy a saber en 10 años qué va a pasar. Por lo tanto, bueno, hay criterios de diseño, ¿no? Que uno tiene que aplicar para no generar jerarquías, para esto, para lo otro, pero al final tú no lo sabes. Pero la cosa es que ellos esta cosa se la creen. Entonces dicen, no, es que en este edificio van a vivir profesionistas solteros y parejas. Y ya. Y dices, a ver, y si a mí me gusta mucho este departamento y tengo un hijo, ¿no puedo vivir en este edificio? No, es que a lo mejor, o sea, incluso hacen como reglamentos de condominio para que no sea tan apetecible que tú vivas ahí. En un edificio que estamos diseñando, pues nos estamos imaginando pues una azotea muy verde, donde hay una especie de alberca, que es la única amenidad del edificio, pero entendiéndola como una experiencia como de la tierra, pues el fuego, el agua, etcétera, ¿no? Así. Dice, no, imagínate que tú vas con tu hijo y están unas mujeres allí en la alberca. Les digo, pues, ¿y cuál es el problema? Si voy a la playa también están las mujeres en el agua. Pues, o sea, es que al final es un tema que cuando vives en la vivienda colectiva es un compromiso, ¿no? Es entender, pues, que tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Pero no te hagas. A cambio, pues, motívate, porque si no te motivas, pues, ahí a lo mejor vas a hacer cosas que no son tan buenas, ¿no? A cambio, pues, motívate y a lo mejor vas a morir en el primer intento, vas a hacer el segundo, el tercero, y al final te va a salir, va a ir bien, ¿sí? Pues sí, justamente eso, o sea, pensar en los usuarios es en múltiples usuarios y lo que hablamos de la flexibilidad, o sea, no podemos ser rígidos, aunque tenemos que conocer todos los parámetros, eso sí, pero muy bien. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo, chicos. ¿No? Pues yo creo que aquí cerramos. Bueno, yo trabajo aquí en la escuela. Trabajo aquí en la escuela. Queremos invitarlos. Está el diplomado de vivienda colectiva contemporánea que bueno, tiene sus sesiones cada semana, pero cada semana tenemos una o dos conferencias, unas presenciales, otras en línea, y están abiertas a todos los interesados a estas conferencias. Las pueden ver por Facebook Live, entonces están abiertas. Mañana tendremos una de intervenciones urbanas en territorios vulnerables, Guacuri y Mata Virgen, en Sao Paulo. Quién sabe dónde vaya a ser, pero es en Sao Paulo. Y lo va a impartir la profesora Renata Coradín. Entonces están invitados a pues verla por Facebook Live y aquí va a estar. Y la semana siguiente, el viernes a esta misma hora, vamos a tener una presencial aquí que tiene el nombre Retos y Alternativas para la Vivienda, con la profesora Carla Escoffier. Entonces, esa va a ser presencial, va a estar aquí. Los invitamos verdaderamente, o sea, bueno, Renata tiene toda una trayectoria profesional y académica, entonces lo pueden ver en su experiencia en la conferencia de mañana, pero también la otra va a estar Carla Escoffier. Si ustedes no la conocen o sí la conocen, habla muchísimo sobre el tema de vivienda y no es arquitecta, entonces es un tema mucho más abierto, mucho más multidisciplinario y muy interesante. Entonces, esperamos la semana que entra por aquí, a la conferencia. Bien, bien.
Pues Dulce, muchísimas gracias, súper interesante y es bien padre que las conferencias duren el doble después de las preguntas, que no más, que se genere un diálogo es padrísimo y lo lograste. Felicidades y gracias.